eso sí, yo entendí que la segunda iglesia nació en el corazón de Dios. Porque fue algo totalmente sobrenatural. El lugar donde estamos ahora es una iglesia en avivamiento. Y de nada, de la nada, Dios hizo todo. No hay hombre que pudo hacer lo que Dios hizo y sigue haciendo en el Centro Familiar de Oración de Tres Bocas. Era una villa cuando llegamos allá. Empezamos con un comedor. Compramos sin dinero. Sin dinero. Porque cuando me hablaron, esto es algo gracioso, no sé si tendríamos tiempo para contar, ¿verdad? Porque realmente me llamaron un día hablándome de un comedor que no teníamos, por ejemplo, ¿verdad? Diciéndome, ya tenemos los alimentos para su comedor, pastor. Y no teníamos el comedor. Exacto. Y cuando yo empiezo, cuando digo no tengo el comedor, no tenemos el comedor, cuando le iba a decir a quien me llamó, yo me acuerdo de una conversación que tuve con un discípulo. Entonces yo le llamo a la esposa de ese discípulo y me dice, enseguida te llamo, espérame un rato, lo que yo le dije a quien me llamó. Y enseguida me devuelve la llamada y me dice, ya tenemos el comedor, vamos a prestar nuestra primera casa para que sea el comedor y no se preocupe el equipamiento, nosotros vamos a equipar todo. Wow. A la tarde, cuando me dice, y aceptanos ya los alimentos, y cuando yo acepto, y a la tarde me vuelve a llamar y me dice, pastor, no vamos a prestar el comedor. Estuve hablando con mi esposo y cuando me dijo, no, vamos a prestar, yo dije, ¿qué hago ahora? Pero lo mejor se venía después, porque me dice, estábamos hablando, ¿verdad?, con mi esposo y nosotros vamos a donar. Wow. Eso es Dios mismo haciendo la obra. Amén. El templo que tenemos al lado para 450 personas, compramos sin dinero. Casi la misma situación. La edificación en sí y todo lo que tenemos ahí enfrente, donde está actualmente la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay. Dios nos regaló con piscina y todo. Para el bautismo. Para el bautismo. Sí, para el bautismo. Entonces realmente ese nació, y yo siempre dije que esa obra nació en el corazón de Dios, y con más razón cuando yo empecé a profundizar el movimiento de intimidad con Dios, ¿verdad?, que es un movimiento, que es una columna, para mí es una columna vertebral, ¿verdad?, de toda obra, ¿sí?, de todo ministerio, y no choca con ningún ministerio, con ninguna denominación. Y yo quiero realmente en esta parte quiero alentarle a los pastores que nos están escuchando, viendo, quiero alentarle que abran las puertas a este movimiento, porque realmente el movimiento de intimidad con Dios nos lleva a una experiencia de una relación de amistad de cara a cara con el Dios Todopoderoso. Así que vamos a estar por ahí, si es que todavía no hemos llegado, vamos a estar llegando en su casa, en su iglesia, a visitarlo. Así es. Eso me interesa también tocar ahora mismo, ese tema, porque de la nada también Dios te puso como presidente de la PEP. Contanos brevemente, tratar de abreviar, ¿cómo fue que en menos de 4 meses te postulaste o te postularon? Me postuló Dios, viejo. Me postuló Dios a través de siervos, que realmente, porque hablemos claro, Centro Familiar de Oración tiene su visión, tiene la estrategia que el Dios Todopoderoso nos dio a nosotros, ¿verdad?, y realmente siempre estamos enfocados en esa visión.
Y sucedieron milagros tremendos y esto tenía que ser de Dios. Por ejemplo, consulté cuando me propusieron. Uno, para mí fue la sorpresa, nunca oré para ser candidato a presidente de la Asociación de Pastores y mucho menos para ser presidente. ¿Por qué? Porque a mí nunca me interesó el cargo, sí la carga. Ahora, tengo un problema. Mi oración es no lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Y la asociación de pastores estaba pasando por una situación de crisis, prácticamente ya estaba en terapia intensiva, como me dijeron muchos pastores, y había, aparentemente era insoluble la situación. Algunos pastores, por ejemplo, yo escuchaba a algunos pastores decir, vamos a esperar que muera bien y vamos a refundar lo que es la asociación de pastores. Era tremendo, era triste. Cuando a mí en una vigilia me propone un presidente de la Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay, primeramente me dijo, quiero hablar contigo, pastor, de un tema. Avísame cuándo te puedo llamar. Y yo le digo, me puedes llamar cuando quiera. Si yo estoy en reunión, no te voy a poder atender, porque enseguida te voy a devolver la llamada. Eso fue, y esto es algo sobrenatural también, porque nosotros con el pastor Adán Villanueva hacíamos en ese tiempo vigilia, intimidad con Dios en iglesias diferentes, denominaciones diferentes, y ese último viernes del mes de noviembre del 2024, ¿verdad?, teníamos que hacer la vigilia en la Embajada Cristiana de Lambaré, ¿verdad? Y justo el día jueves nosotros tuvimos nuestra reunión de pastores en la iglesia Centro Familiar de Oración, y la pastora Betania nos invita a nosotros, no era una convocatoria, era una invitación, ¿verdad? Nos invita a nosotros a participar en la vigilia el día viernes, que era el día siguiente. Entonces yo sentí de parte de Dios participar en la vigilia en el centro familiar y dejar que Adán se vaya en la vigilia de Embajada Cristiana, ¿verdad? Y cuando yo recibí un pergamino, cuando yo pasaba, recibo el abrazo del pastor Alcide, y me dice que me quería llamar. El martes, ya era los primeros días de diciembre, me llama y me comenta, me dice, nos hemos reunido entre 9 denominaciones, y saltó explicándome primeramente que se acercaba la elección de la Asociación de Pastores. Y me dijo que saltó mi nombre para ser el candidato, y yo me sorprendí. El desconocido, pues realmente hablemos bueno, claro. No tan desconocido, porque los pastores de la filial de Tres Bocas todos te conocían. Sí. Te conocían muchas personas, el CFA, varios, la comunidad cristiana, o sea, varios te conocían, solamente que no tenías cargo, ¿verdad? No tenía ni un cargo. Claro. Y aparte de eso, el presidente, cuando yo me fui a hablar con él, me mostró números impresionantes, viejo, y me dice que hacía 2 años que él estaba trabajando por su reelección. Y entonces me dijo, es imposible. Y yo le digo, yo creo que esto es de Dios, y si esto es de Dios, Dios va a cambiar, va a inclinar los corazones, y si tiene que cambiar los corazones, Él va a cambiar. Y así ocurrió. Y así ocurrió. Wow. Así ocurrió. Y bueno, sucedió el milagro el 22 de febrero, en donde ganamos las elecciones. De este año, ¿verdad? De este año. Sí. O sea que prácticamente un año de tu función todavía, ¿no? En febrero. 9 meses. Claro, de tu función. Y justamente me compartía fuera de cámara que un eje importantísimo de lo que es tu liderazgo con los pastores es el eje del movimiento de intimidad con Dios, ¿verdad? Ahí quiero contarte algo gracioso, porque nosotros tenemos 12 ejes, pero el eje número 1, y esto es por revelación, Pastor Rodrigo, porque yo he visto, Dios me mostró en una visión un gran avivamiento,
Mi oración hace 40 años es por un gran avivamiento en Paraguay, y mi reclamo siempre fue esto: Dios, ¿por qué no en Paraguay? ¿Por qué no llega en Paraguay? ¿Por qué el avivamiento llegó en la Argentina, llegó en Brasil, en Chile, La Serena, ¿verdad? Sí, en Valparaíso. Valparaíso, ¿verdad? Centroamérica, Estados Unidos, Bolivia, 1973, con Julio César Reival. Y yo hablando así con Dios: ¿y por qué no en Paraguay? Y Dios me mostró un gran avivamiento, que seguramente en otro momento vamos a hablar de eso, porque vamos a dejar la expectativa. Sí, vamos a dejar la expectativa. Me mostró ese gran avivamiento, y en el año 2023, post pandemia, en Santa Cruz, Bolivia, es invitado el que fue discípulo de Julio César Reival. Y me acuerdo, él pasó a las 2:30 de la mañana en nuestra vigilia. Sí, porque terminamos siempre con vigilia, completa. Y él pasó y se puso en silencio en una posición, ¿verdad? Con su micrófono acá y levantando la mano hasta que no sé, 30 segundos, un minuto, me parecía hora, a las 2:30 de la mañana, ¿verdad? Claro. De repente se incorpora, da un paso atrás y dice gloria a Dios, 2 pasos, 3 pasos atrás, ¿verdad? Gloria a Dios, y pronuncia esta palabra: Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando hice eso, hubo una explosión en el auditorio y todos nos caímos ahí en el piso llorando. Era el fuego de Dios impresionante, y Dios me muestra de vuelta ese avivamiento en ese lugar y me vuelve la voz después de 9 años. A recordar la voz. Y yo le digo: ¿era mío lo que he visto o era tuyo? Y siento de vuelta, escucho la voz diciéndome: el gran avivamiento que yo, ¿verdad?, te mostré, no envié, porque mis siervos los pastores están divididos y hacen lo que mejor les parece. El día que mis siervos los pastores se unan en mí, voy a enviar el gran avivamiento que va a ser el preludio de mi segunda venida. Gloria a Dios. Y yo creo que ese es la labor, el rol, la función de la intimidad con Dios. Ahí quiero nada más decir esto. Yo le hablo al pastor Raúl, ¿verdad? Me voy y me encuentro con en el pasillo inmediatamente después, y le digo al pastor Raúl Justiniano, le digo: va a llegar el gran avivamiento en Paraguay, y el movimiento de intimidad con Dios va a ser el instrumento que va a llevar unidad y avivamiento. Y ese fue nuestro eslogan: unido en Cristo Jesús, ¿verdad? Unido en Cristo Jesús, en intimidad con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y eso fue nuestro mensaje a cada pastor a que le visitamos. Y hasta hoy día ese es nuestro mensaje: intimidad con Dios, en donde hemos visitado ya, de las 92 filiales más o menos, hemos visitado 87 filiales. Y he visto la gloria de Dios en donde había divisiones, cómo la gente, después de pasar ahí a hablar, cómo se unían. Nos caíamos de rodillas, literalmente nos caíamos de rodillas, y de ahí salíamos abrazados, unidos en Cristo Jesús, y empezando un foco de avivamiento en ese lugar.